Estábamos mostrando parte de una entrevista que pude tener con Rona Rísquez, una periodista venezolana. Buenísimo. Súper interesante. Ella publica un libro sobre el Tren de Aragua. ¿Por qué planteo esto? Porque el Tren de Aragua nace precisamente en una cárcel en Venezuela que está ubicado en Aragua, en la cárcel de Tocorón. Y ahí se plantea en el fondo cómo el Tren de Aragua, desde ese lugar, que era el centro de operaciones, se extiende a al menos 4 países en Latinoamérica. Un gran desafío es que el crimen organizado no solamente se tome las calles, sino que se tome las cárceles. Y ahí uno ve el riesgo entonces de lo que pasa en Venezuela y donde el Tren de Aragua ya está en nuestro país hace ya varios años. Sigamos viendo esa entrevista, parte de los extractos con esta conversación de Rona Rísquez, que además, agrego, llegó a nuestro país tras una alianza de CIPER y la UDP. Una persona que está ahí en la cárcel de Tocorón, ¿de qué depende, en qué, como tú dices, clase social dentro de una cárcel pertenezca? Porque entiendo también que uno de los ingresos iniciales también del Tren de Aragua es precisamente el dinero semanal que reciben de los reos que están ahí, que leí en tu libro va de $15 semanales, o sea, y las personas que no pagan eso al parecer quedan fuera de estas comodidades, ¿no? Así es. Hay como una especie de clases sociales dentro de la prisión. Y estas clases sociales están determinadas según la cercanía al grupo, porque no todas las personas que estaban en la prisión de Tocorón pertenecían al Tren de Aragua. Claro. Entonces, claro, al no pertenecer al Tren de Aragua ya tienes una especie de diferencia, ya no eres como ellos, ¿no? Ya no eres parte del grupo que tiene acceso a todas estas condiciones. Pero quizás puedas tener acceso a otras, ¿no? Y si pagas tú lo que ellos llaman la causa, que es este impuesto de $15 a la semana, pues quizás puedes acceder a ciertas condiciones, o si de alguna manera prestas algún servicio que le es útil o que le era útil a los jefes de la prisión, a los pranes, pues entonces también podías tener ciertas condiciones. Mientras que si eras una persona que no podía pagar la causa, porque $15 a la semana, cuando lo comparamos con $7 al mes, que es el salario mínimo de Venezuela, y pensando que la mayoría de las personas que están en prisión son personas de escasos recursos, pues entonces es bastante difícil para una familia pagar estos $15 a la semana, ¿no? ¿Qué es lo que más te impactó en el momento de entrar y conocer esta cárcel? El contraste, ese contraste, el tema del zoológico obviamente fue muy impactante, como tú dices, bueno, ¿pero qué es esto? Pero también el contraste. Yo pensé que iba a encontrar una prisión donde todo el mundo estaba feliz y disfrutando de todas estas comodidades, y en realidad no era así. Claro. O sea, había una parte de la población penal que está sometida o que estaba sometida, una parte de la población penal que además estaba excluida porque eran personas que pues habían cometido alguna falta, error, o que iba en contra de las normas impuestas por los pranes. Y estas personas pues eran no solamente, o sea, eran castigadas, eran colocadas en lugares casi en ruinas. Y no se veía que estaban sin condiciones sanitarias. Exactamente, mal alimentadas. Entonces, bueno, ese contraste para mí fue bastante llamativo. Destaco de tu libro es que hablas también de cómo el Tren de Aragua llega también por los pasos no habilitados, Colchane siendo uno de ellos, con esta migración irregular y donde se aprovechaban, por ejemplo, las personas diciéndole o me tienes que pagar por atravesar este paso no habilitado o tienes que entrar a Chile con algún tipo de droga, una de ellas ketamina, que entiendo que es uno de los componentes del TUS y que hemos visto que ha estado también súper presente en nuestro país. Así es. Ellos comienzan a controlar, eso es un elemento súper importante, porque ellos identifican, y eso tiene que ver con la expansión, ellos identifican una vez que hay esta situación migratoria terrible en Venezuela, de personas huyendo del país, buscando refugiarse en algunos países de la región, pues ellos identifican un negocio allí, y el negocio es controlar pasos fronterizos, para poder controlar y obtener ganancias de estos pasos fronterizos como coyotes. Es decir, claro, o cobran como una especie de para dejarte pasar, o ellos gestionan el paso y te cobran también, pero también hay otros mecanismos que fueron detectados por las autoridades acá en Chile, que es lo que comentaba. O sea, los obligan a llevar esta ketamina u otro tipo de drogas para poder dejarlos pasar. Y esa es de alguna manera la forma en que los migrantes tienen que pagar al Tren de Aragua este paso, o sea, o la posibilidad de pasar por esta frontera. Y eso no solamente pasa acá en Chile. ¿En qué país está hoy el Tren de Aragua? El Tren de Aragua está en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia. Se presume que está en Panamá y se presume también que hay algunos de sus miembros en Estados Unidos. ¿Cómo no se ha logrado controlar su expansión? Bueno, es bastante, digamos, tiene que ver mucho
con, primero esto de no creer que fuera posible que esto estuviera pasando, que desde una prisión en Venezuela hubiese un grupo que estuviera operando en varios países de la región. Y luego el hecho de que no había en ese momento intercambio de información y cooperación internacional en la investigación relacionada con el Tren de Aragua por varias razones. Una, porque no se creía que esto pudiera estar pasando. ¿Y hoy existe esa cooperación? Entiendo que está activándose esta cooperación, sí. Entiendo que se ha activado y especialmente se activa a partir de la toma de la prisión de Tocorón, cuando el gobierno venezolano solicita las alertas rojas sobre el niño Guerrero y sobre otros miembros de la organización.